¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 8, tema a estudiar proporcionalidad de segmentos y semejanza de triángulos. Empezamos. Muy bien, vamos a ahora empezar con los problemas correspondientes a la semana 8, ciclo 2019-2, aula virtual de la empresa Marcos. Empezamos. Bueno, acá se tiene un pentagrama musical donde estas líneas, estas 5 líneas, están espaciadas igualmente, son equidistantes, y por error se traza el segmento AB que se ve por aquí, dice, MB mide 12 centímetros, ¿cuánto mide AM? ¿Cuánto mide AM? Si este segmento MB mide 12 centímetros. Ahora, ¿qué sabemos? Como están igualmente espaciadas, si esto mide A, esto mide A, esto mide A, esto acá también mide A. Entonces, ya que hay líneas paralelas, podemos aprovechar esa condición para aplicar el teorema de Tales. Ahora, note lo siguiente, ¿cómo vamos a aplicar el teorema de Tales? Les di 4 equivalencias, 4 maneras de manejar la proporción entre 4 valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, este segmento mide 3A, mientras que esto solamente mide A. ¿Qué significa? Como este segmento es el triple de él, entonces este segmento debe ser el triple de X. O sea, 3X tiene que ser igual a 12. ¿Cuánto sale X? X saldría 4. Otra manera quizá de decirlo es, como estos miden iguales, estos de acá también deben medir iguales. Esto mide X, esto mide X, esto mide X. Y 3X sería igual a 12. Desde ahí nos damos cuenta que X sale 4. ¿Estamos de acuerdo? Sería otra manera de ver la solución. Acá nos piden hallar la medida de este ángulo, sabiendo que DE mide 4, CD mide 6, BC es el doble de AB, o sea, si esto mide A, esto mide el doble. Listo, ¿cuánto es el valor de X? Bien, como podemos observar, AE, BD y CR son paralelas. Entonces, eso otra vez permite que podamos utilizar el teorema de Tales. Por el teorema de Tales, este segmento es el doble de él, por lo tanto el segmento DR es el doble de 4, o sea, debe medir 8. Y si esto mide 8, aquí observando que eso mide 90, el triángulo CDR es un triángulo especial para nosotros, ¿no? CDR es un triángulo notable, de 53 grados. Listo, entonces, este ángulo mide 53 grados. En la figura, eso hay que escribirlo acá. Entonces la medida del ángulo DSR, esto mide 53 grados. Si eso mide 53, entonces el valor de X sería 37 grados. Listo. O el centro de la circunferencia, BG mide 14. BG mide 14, ¿de acuerdo? GD mide 8, DE mide 12. Entonces, ¿cuánto mide AE? ¿Cuánto mide esta línea? Como podemos observar aquí en nuestro dato, este punto es el centro de la circunferencia. Y como es perpendicular a esta cuerda, esta línea, este pedacito se llama flecha. La flecha tiene, por ejemplo, la propiedad de que este punto es punto medio del arco y este otro punto es punto medio de la cuerda. Son detalles que debemos aprovechar, pues. Por ejemplo, eso nos serviría para decir, si este ángulo mide alfa, el arco mide el doble. Ese arco mediría lo mismo, 2 alfa, y este ángulo mediría alfa. Si este arco mide 2 alfa, entonces este ángulo mide también 2 alfa. Bueno, este arco mide 4 alfa. Por ángulo inscrito esto mide 2 alfa. Si esto mide beta, entonces este ángulo también mide beta. Bien, ¿qué está pasando? Vamos a usar este teorema. Pues. Si 2 triángulos tienen 2 ángulos de igual medida, ¿qué pasa con los triángulos? Son semejantes. Y es lo que estaba ocurriendo entre este triángulo y este otro triángulo. ¿Ya? Solo que hay un problema. Necesitamos de los lados homólogos. Mira, aquí hay un lado que mide 22. Está frente a 2 alfa. Aquí frente a 2 alfa está este lado y no sabemos cuánto mide ese lado. Entonces sí hay un problema porque no tenemos una correspondencia entre los lados homólogos. O sea, no sabemos cuánto miden los lados. ¿Ya? Para eso tenemos a esta línea, bisectriz. Recuerda que en un triángulo, en este caso DCB, esta bisectriz nos permite decir
Bueno, aplicamos el teorema de la bisectriz interior para decir, los segmentos están en la proporción de 4 a 7. Estos lados también están en la misma proporción de 4 a 7. Triángulo teorema de la bisectriz interior. Si CD es 4K, entonces BC tiene que ser 7K. Y ahora sí, dices el triángulo AED es semejante con el triángulo BCD. Listo. ¿Qué sigue? Buscar a los lados homólogos. Por ejemplo, en ese triángulo hay un lado que mide X. ¿Cómo lo haríamos? En la versión euclidiana sería la correspondencia lado-ángulo, ángulo-lado o lado-ángulo. X está entre beta y 2 alfa. Entre beta y 2 alfa está 7K. Aquí sería 7K. ¿Sí? Aquí hay un lado que mide 12. ¿Quién es su homólogo? Frente a beta 12, correspondencia lado-ángulo. Correspondencia lado-ángulo, ¿no? A este ángulo le corresponde 4K, acá sería 4K. Ahora, ¿qué sigue, no? Mira, los lados homólogos son proporcionales. 12, que es de 4. 12 es el triple de 4. Entonces, X tiene que ser el triple de 7. ¿Y cuánto es eso? 21. Esa es la respuesta. Ahora, comenté, ¿no? En la versión euclidiana, que se usa la correspondencia lado-ángulo, entonces, paralela a ella también está la versión de Hilbert, que dice, hay una correspondencia de vértice a vértice, la cual también nos da una correspondencia de lado a lado. Por ejemplo, X es el lado AE. ¿Quién es el homólogo de AE? BC. ¿Cuánto mide BC? 7K. Ahí está. 12. ¿Quién es 12? ED. ¿Quién es el homólogo de ED? BCD. ¿Cuánto mide CD? 4K. Listo. Esa correspondencia que vamos a encontrar aquí, lo podemos encontrar de dos maneras. Las dos son buenas, la de Hilbert o la de Euclides. Es lo mismo. En esta figura, I es el incentro del triángulo ABC, E es el excentro, IM mide 4, ME mide 12. Entonces, ¿cuánto mide ahí? Esa es la pregunta. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Como es el incentro, esto es una bisectriz interior, alfa, alfa. Como este es el excentro, tanto esta línea como esta otra son bisectrices de los ángulos externos. En particular, voy a considerar los que están en B. Si esto mide beta, esto acá también mide beta. Bajo el contexto de esta semana, podemos decir, ¿no? Aquí, en este triángulo, como esta es una bisectriz interior, podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior. Triángulo ABM. Teorema de la bisectriz interior. Lo cual nos dice que AB y BM son proporcionales a X y 4. ¿Qué significa? Que si esto es un X por K, esto sería 4K. Ya está. Y como esto es una bisectriz exterior para ese triángulo ABM, entonces en el mismo triángulo ABM podemos aplicar el teorema de la bisectriz exterior, que dice, los segmentos determinados por la bisectriz, o sea, este segmento AE y el segmento ME, son proporcionales. El cociente de ellos, X más 16, es a 12, como los lados que concurren con la bisectriz, XK, y acá sería 4K. Se resuelve esta ecuación, que no está nada difícil. Se cancela, 3 acá, 3, saldría 8. ¿Sí? Dice, ¿no? Durante una ceremonia por el Día de la Bandera, un estudiante se quedó asombrado por la estatura del nuevo director, el cual estaba ubicado a un costado del mástil, que lo vemos por acá. Luego dice, en cierto momento de ese día, el mástil de 6 metros de longitud proyectaba una sombra de 3 metros. O sea, en un esquema más simplificado, aquí estaría la bandera y acá estaría la sombra. ¿Ya? La bandera tiene una
bueno, el mástil tiene una altura de 6 metros y la sombra tiene una longitud de 3 metros. ¿Cuál es la pregunta, no? En el caso del profesor, en ese mismo momento, tiene su sombra. La sombra en este caso dice que es de 1 metro. Es de 1 metro. Y esta vendría a ser la altura del profesor, que es justamente la pregunta. Ahora, ¿qué sucede? Como se trata de la misma hora, entonces se supone que los rayos solares a cierta hora y en la posición en la cual se encuentran son paralelas. Es por eso que podemos afirmar que este ángulo y este otro miden iguales. Alfa, alfa. Aquí 90 grados, aquí 90 grados, y usted sabe que esos triángulos son semejantes. Entonces, por semejanza, X, no, así no, mejor así, mira. ¿Qué es 6 de 3? Es el doble. ¿Qué es X de 1? X debe ser el doble de 1. ¿Y cuánto es eso? 2. Listo. Dice, en la figura AD es el doble de CD y estos valen 6. AD mide 6, CD mide 3. AST, X. Muy bien. Así nada más. Bien, se nos es muy advertido en un problema cuando se tienen 3 sevianas concurrentes. El teorema más adecuado es el teorema de Ceva. ¿Sí? Y es lo que tenemos acá, el teorema de Ceva. Aquí digamos lado A, lado B, lado C, lado D. Entonces, en el triángulo ABC vamos a aplicar teorema de Ceva. ¿Qué significa, no? Que el producto de A, C y 3, A por C por 3, es igual al producto de B por D por 6. B por D por 6. B por D por 6. Listo. ¿Qué más? Como esta es una recta secante a los lados del triángulo y a la prolongación de esta línea, ahí se acomoda para el teorema de Menelau. Triángulo ABC, teorema de Menelau. ¿Sí? El teorema de Menelau sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Producto de impares igual a producto de pares, o sea, A por C por X, A por C por X es igual a B por D por todo esto que es 9 más X. ¿Qué haces? Divides, digamos aquí, 1, 2. Dividimos 1 y 2. Y al dividir 1 y 2 tendríamos que 3 entre X es igual a 6 entre 9 más X. Simplificas, operas, ¿aquí cuánto te va a salir? 9. Ya, ahora, si lo vemos bajo otra perspectiva, eso se puede resolver de otra manera. Es por cuaterna armónica. En este dibujo, siempre estos puntos A, D, C y T determinan una cuaterna armónica que dice primero, segundo, tercero, cuarto, igual. Se escribe aquí al primero, acá al segundo, aquí al tercero y acá al cuarto. Claro, ustedes dirán, profe, y primero puede ser este también. Primero, segundo, tercero, cuarto. O si quieres, primero, segundo, tercero, cuarto. Eso no va a importar. Es lo bueno de la cuaterna armónica. Es por eso que, siguiendo este esquema, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, vas a decir 6 es a 3, como X es a 9 más X. Listo, resuelves, es lo mismo que está acá, ¿se da cuenta? Y la respuesta es 3, es 9. Bien, según el problema, acá tenemos un triángulo rectángulo ABC, ya, ABC, representa una estructura metálica, y de refuerzo una línea AD, que es una seviana. El ángulo DAC, hablan de este ángulo, es el doble del ángulo DAB, o sea, el doble de esto. Si esto mide beta, esto por dato es el doble, 2 beta. BD mide 1, DC mide 3, entonces ¿cuánto mide AD? ¿Cuánto mide esta línea? Bueno, podríamos decir esto, ¿no? Para hallar X necesitamos hallar a B. ¿Sí? Luego, bueno, aplicaríamos Pitágoras, esperamos evitar eso, pero no hay otra salida, habría que aplicar Pitágoras. Para eso debemos aprovechar que este ángulo es el doble de él. Tenemos dos opciones.
Puede ser que ese 2 beta lo dividas en dos partes, beta, beta. No estaría mala, pero una mejor idea para esta situación es que usted prolongue esta línea, hacemos por acá, y trace luego esta línea. Pero no se va a prolongar cualquier longitud. Usted prolonga esta línea de modo que mida 3. Prolonga esta línea de modo que esto mida 1. ¿Cuál es la primera ventaja, no? Si eso mide 1, el triángulo QAD sería un triángulo isósceles. Es por eso que esto va a medir beta, esto va a medir X. ¿Y qué es lo que se gana después? A ver, entonces AQ igual a D. AQ igual a D y esto mide X. Esto mide 2 beta, esto acá también mide 2 beta. Entonces en el triángulo QAC podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior. Bien, como esto es una bisectriz, podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior diciendo que este segmento está en la proporción con esta de 2 a 3. Entonces, si acá es 2K, esto va a ser 3K. Listo. AQ mide 2K, entonces AC es igual a 3K. Ahora, ¿qué provecho le sacamos a esto, no? Bueno, en realidad no corresponde al tema, pero sé que lo pueden manejar. Si esto vale H, aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y luego en este otro triángulo podemos aplicar también el teorema de Pitágoras. A ver, teorema de Pitágoras. Vas a decir H al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a X al cuadrado, pero eso es 2K. Y luego también H al cuadrado más 4 al cuadrado nos debe dar la hipotenusa, que en este caso es 3K cuadrado. ¿Sí? Digamos relación 1, relación 2. Obviamente lo que queremos es eliminar H. Restas 2 con 1. Entonces vas a operar, no va a estar difícil. Ya acá te va a salir raíz de 3. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, X saldría 2 raíz cuadrada de 3. Un detalle, como comenté, Pitágoras no es de la semana todavía, pero creo que todo el mundo conocemos ese teorema, ¿no? Todos conocemos ese teorema. El artificio aquí es restar las 2 para cancelar el H cuadrado. Aquí tendría 15, acá tendría 5K cuadrado, entonces se simplifica, acá sale raíz cuadrada de 3. Y como X es el doble de K, entonces X saldría 2 raíz cuadrada de 3. En la figura AC mide 12, AB igual a DC, AB igual a DC, ¿ya? Me piden hallar AB, X, entonces acá también X, BD mide 3, listo, AC 12, o sea, toda esta línea mide 12. Ahora, ¿qué ocurre? Así como está, no sabemos qué hacer. Y sí, tienen razón. ¿Qué hago acá? Usted se va a preguntar. Y sí, no se sabe. Pero nos debe llamar la atención estos dos valores. 2 alfa, 90 menos alfa. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Si esto mide 2 alfa, ¿cuánto? Y este ángulo 90 menos alfa, ¿cuánto mide este ángulo? Sumando todo 180 te va a salir, qué suerte, ¿no? 90 grados menos alfa. Lo cual hace que el triángulo sea isósceles. Entonces, prolongo por aquí, algo parecido, pues, la suma de los 3, 180. Es por eso que este ángulo nos va a salir 90 grados menos alfa. Y para este triángulo, ¿cómo se llama esa línea? Triángulo ABD, ahí vamos a aplicar teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué dice? La razón de estos dos segmentos, 12 y X, es igual a la razón de estos dos lados, X y 3. Se resuelve y X saldría 6. Esa es la respuesta. En la figura, EF igual a FG. Ya. EF mide igual con FG. Después dice AD mide 6. O sea, este segmento mide 6. AB el triple de FG, o sea, si esto mide B, esto mide por dato 3B.
Ahí es DF. DF. ¿Cuánto mide esta línea? Así nada más. ¿Ya? Ahora, algo que vas a notar es que esto mide alfa, entonces por triángulo isósceles esto mide alfa. No fue difícil, ¿no? Ahora, solo por compromiso, si esto mide beta, mira qué ocurre en este triángulo. Tiene alfa beta y este otro triángulo más grande también tiene alfa y tiene beta. Entonces, ¿qué vas a decir? Triángulo EFD semejante con el triángulo BAD. Recuerda, esta notación se escribe ordenadamente, no se escribe al azar. De aquí podemos deducir quiénes son los lados homólogos. Por ejemplo, para que vean, ¿no? Aquí hay un lado que es X, ¿ya? ¿Quién es su homólogo? FD. ¿Quién es el homólogo de FD? AD. ¿Cuánto mide AD? 6. Aquí hay un lado que mide B. ¿Quién es su homólogo? A ver, EF. El correspondiente de EF es BA, o sea, eso es su homólogo. Y esto mide 3B. ¿Y qué está ocurriendo? Esta es la tercera parte de ella. Por la proporción, esta es la tercera parte de 6. Y eso sería 2. ABC es un cuadrado, AP es diámetro, esta línea es diámetro para esta semi, P y Q son puntos de tangencia, entonces ¿cuánto es BP sobre AP? BP sobre AP, X y Y. Ya, pero hay un detalle mejor. No me conviene ponerle Y, porque esto es diámetro. Mejor le pondríamos R. Y acá también, sí, usted diría X, ¿no? Pero hay un detalle. Cuando este ángulo mide 90, este segmento mide igual con el radio de esta circunferencia. Mejor es trabajar con esos valores. ¿Ya? Acá, centro, punto de tangencia, 90 grados. Y esto es el radio. ¿Qué más? ¿Qué más? Por algo, esos puntos, P, este punto y D, son colineales, sabiendo que esto es un cuadrado. Eso nos permite decir que a la hora de unir los centros, el segmento que une los centros es perpendicular a la cuerda común. ¿Y qué ganamos con eso? Mira, si esto mide alfa, aquí esto mide 90 menos alfa, eso acá también mide alfa. Este ángulo que ve acá también mide alfa. Y ya está. Mira, este triángulo OP, O' tiene alfa 90 y este triángulo PAD también tiene alfa y tiene 90. Así que podemos decir que ese triángulo OPO' es semejante con el triángulo PAD. Entonces, ¿qué sigue? Buscar a los lados homólogos. Por ejemplo, aquí un cateto mide R. ¿Quién es? OP. Su homólogo es PA. Y eso es 2R. ¿Qué más? Aquí hay un cateto que mide R. ¿Quién es su homólogo? PO'. Su homólogo es AD. Y AD, claro, no se tiene, pero es el lado del cuadrado. Es 2R más R. Entonces acá sería 2 veces R más R. Son proporcionales. ¿Qué significa? Que el producto de estos extremos igual al producto de los que están en medio, ¿no? 2R más esto es igual a 2R por R. Ya está. Entonces, los lados homólogos son proporcionales, o sea, el producto de estos dos, R por 2R más el radio menor, es igual al producto de 2R con el radio mayor. Y es así, es una ecuación de segundo grado. A la hora de operar, te va a salir que R por la raíz de 3 menos 1 va a ser igual al radio menor. ¿Ya? Y como me piden hallar BP sobre AP, o sea, va a ser el radio menor sobre 2 veces el radio mayor. De aquí se deduce que esto va a ser igual a raíz de 3 menos 1 entre 2. No quiero hacer los cálculos para no distraer la parte esencial del tema. La parte esencial del tema, aparte de reconocer qué triángulos son semejantes,
es que usted vea cómo se manipulan esos números, esos valores que son proporcionales. Por eso al iniciar la clase les he dado 4 equivalencias. De las 4 más formas de manejar una proporción hay que escoger, según las condiciones del problema, a la mejor. Ya no se olvide, en todo caso, volver a revisar esas equivalencias, ¿no? Es lo primero que se dijo, ¿ya? La primera observación. Bien, acá se mencionan líneas paralelas, la recta S, la recta R, la recta T, la recta W. Ya, CD dice que mide 4, ¿ya? AB mide también 4, BC mide 7, MN, o sea, esta línea mide 2x más 1, y esta otra línea mide 5x menos 5. Entonces, para aprovechar que ellas son paralelas, aplicamos teorema de Tales, que dice, estos segmentos son proporcionales a estos dos. Ya, la primera manera de manejar esta proporción es diciendo 2x más 1 es a 5x menos 5 como 4 es a 7. Ya está. Ahora, repito, no quiero que distraerles con la parte algebraica, sino saber por qué se escribe esto. Es lo más importante. Usted resuelve esta ecuación y x te va a salir 4,5. Chequee, revísalo, resuélvalo y confirme esto, ¿ya? 4,5. Bien, nos dice aquí, las figuras representan el consumo anual de papas de una persona, ¿sí? De acuerdo al gráfico, ¿cuántos kilogramos de papa consumió un ciudadano peruano en el año 2010? O sea, esa persona en el 2005 consumió en total al año 76 kilos. En el 2014, 85 kilos. Bueno, como mejoró la economía, comía más, pues, ¿no? Ya, bueno. Ahora, la pregunta es, en el 2010, ¿cuánto ha consumido esa persona? Mira, para aprovechar la distribución de los valores, eso de acá se supone que es 76, eso de acá es 85. De 2005 al 2014 hay una diferencia de 9 años. 2010 estará por acá, acá sería 5, acá sería 4. Y el tamaño de esta línea nos va a indicar cuál ha sido el consumo de esa persona en el 2010. Punto P, punto Q. Ya, eso va a ser un X, digamos. Entonces haces lo siguiente. Como esto es un trapecio rectángulo donde la altura mide 9, entonces dice, hey, profe, lo aprovecho trazando esta altura. Eso ya lo hemos visto en el tema de cuadriláteros. ¿Qué se gana? Esto mide 76, esto mide 5, esto mide 4, acá también, esto mide 76. Punto H, esto mide 76, pero como todo debe ser 85, entonces esto de acá es 9. Listo. Ahora, ocurre algo curioso. No esperaba esto, pero hay que aprovechar la circunstancia, pues, ¿no? Porque mira, esto es 9 y lo de acá también es 9. Diríamos, es un triángulo isósceles. ¿Qué dicen? Es algo raro, ¿no? ¿Por qué es algo raro? Porque lo gracioso, lo curioso es que eso está en kilo y eso está en años. ¿Me dejo entender? O sea, no es metro, no es metro. O sea, es un triángulo isósceles. Eso da que pensar, ¿no? Ya, para no caer en eso, al final es lo mismo, por si acaso. O sea, al final, cuando digo es lo mismo es porque esto no va a salir 5. Solo que uno se siente algo extraño, algo raro, porque esto está en años y esto está en kilos, ¿no? Solo por ese detalle nada más, no voy a mencionar que este es un triángulo donde esto mide 45. Pero sí lo que puedo decir es que el triángulo BHQ es semejante, eso sí se puede decir, con el triángulo BFC. Ya pues, si este cateto mide igual con esta cateto, no, si la proporción acá es de 9 a 9, acá también es de 5 a 5. Es por eso que QH va a salir 5. Ya pues, entonces a PQ le estaría correspondiendo, esto mide 5, 81. ¿Qué significa? Que esa persona en el año 2010 ha consumido 81 kilos de papa.
Dice, aquí en la figura hay la altura de la torre. Esta persona tiene 1,8 m de estatura y la altura de la torre no sabemos cuánto es, pero dice que acá hay un espejo. Se supone que desde este punto se observa el otro punto a través de este espejo. Y por una cuestión de física, de espejo, el rayo reflejado hace que estos ángulos midan iguales. Lo cual significa en términos más geométrico, es que este triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo son semejantes. Entonces acá escribimos triángulo rectángulo BAP semejante con el triángulo rectángulo CDP. Entonces la semejanza, ¿no? Mira, a X le corresponde 1,8, a 50 B le corresponde B. O sea, este es 50 veces este número, entonces X debe ser 50 veces 1,8. ¿Cuánto es eso? 90. 90 metros. Dice, en la figura AB igual a BC. Ya. AB igual a BC. AB igual a BC. BQ igual a QC. BQ igual a QC. Luego, AM igual a MN igual a NC. Otro dato. Estos tres miden iguales. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el valor de alfa? A y alfa. Muy bien. Hay muchos detalles que aquí podemos resaltar. En primer lugar, este ángulo mide 45, ¿no? Porque los catetos miden iguales. En segundo lugar, esta es la hipotenusa. Podemos trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Mira, ¿cómo vamos a sacarle provecho a eso? Al trazar esta línea, digamos punto M, punto Q, punto T, punto T, entonces ese punto medio de todo, pero también es el punto medio de MN. O sea, si esto vale B, si esto mide B, esto mide B, esto mide 2B, lo de acá también mide 2B. Y como la mediana en un triángulo isósceles también es una altura, entonces eso 90 grados. Entonces aquí ocurre en el triángulo MBN, lo que estamos diciendo todo era en torno al triángulo ABC. ¿Sí? En torno al triángulo ABC, esa línea es una mediana, pero como es isósceles, la mediana es una altura. Bien, ahora notas que en el triángulo MBN ocurre un detalle, ¿no? La altura es una mediana, lo cual quiere decir que el triángulo es isósceles. Y si es un triángulo isósceles, esa altura también pues es una bisectriz, alfa, alfa. ¿Listo? Bien, esta línea mide 3B, ¿de acuerdo? 3B. Isósceles, entonces la medida del ángulo MBT es igual a la medida del ángulo NBT. Y esto mide cada uno alfa. Ya, iba a lo siguiente. Esto mide 3B, también esto mide 3B, pero este punto tiene un nombre especial. Claro, porque esto es mediana en ese triángulo y esto también es mediana. Entonces, en el triángulo ABC, ese punto G es el baricentro. G es el baricentro. Y como es el baricentro, ¿ya? Como es el baricentro, la proporción es de 1 a 2. Y como esto medía 3B, esto tiene que medir B. Entonces, GT es la tercera parte de BT. Y eso hace que esto mida B. Y para terminar con el problema, en el triángulo GTA, catetos de 1 a 3, entonces el valor de alfa es igual a 37 medios. Esa es la respuesta. Bien, jóvenes, aquí les dejo las claves de la semana. Muy bien, jóvenes, eso fue todo por esta semana. Nos vemos la siguiente. Tema a estudiar, relaciones métricas. Hasta entonces.